Muy buenas tardes, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de Inversión Pública de la web de este ministerio, así como estar atentos a las redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación Lineamientos para el Inventario de Unidades Productoras y Activos Estratégicos, la cual tiene como objetivo dar a conocer los lineamientos que ofrecen orientaciones respecto al alcance e implementación del inventario de unidades productoras y activos estratégicos a fin de resaltar una gestión integral y eficiente de la sostenibilidad de las inversiones en la fase de funcionamiento, con el fin de proveer bienes y servicios en condiciones de calidad a la población. Nos acompaña Héctor Sedano, especialista en metodologías de la inversión pública de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. De antemano pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Bien, damos inicio a la capacitación. Le damos la bienvenida a Héctor Sedano. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Francis. Buenas tardes con todos. Bueno, ya me presentaron. En esta oportunidad voy a hacer la capacitación de los lineamientos de inventario de unidades productoras y activos estratégicos, ¿no? Más o menos el objetivo de esta exposición es hacerle una introducción conceptual a estos términos que se han definido y que son nuevos para el sistema y que van a aclarar la terminología de lo que se está entendiendo por unidades productoras y activos estratégicos, ¿no? En ese sentido, los actuales lineamientos se le está definiendo como un instrumento de gestión. El inventario de unidades productoras y activos estratégicos es un instrumento de gestión que reúne y brinda información relevante, actualizada sobre el stock, estado situacional y capacidad de producción de los servicios, de las UPs y sus activos estratégicos existentes, a efectos de asegurar la sostenibilidad de las inversiones y además de suministrar información clave para todas las fases del ciclo de inversiones. En ese sentido, el inventario está compuesto por todas las unidades productoras y los activos estratégicos que están relacionados de manera directa con la capacidad de producción del servicio. Es decir, que este inventario está tomando como unidad de análisis para hacer el seguimiento de la inversión de los activos generados con inversión pública a las unidades productoras, y dentro de estas unidades productoras a los activos estratégicos que ya están siendo definidos con las OPMI sectoriales, ¿no? Siguiente, por favor. Estos inventarios de unidades productoras y activos estratégicos busca distintos objetivos y va a lograr obtener diversos beneficios para el sistema, para los operadores y para los órganos resolutivos de quienes deciden o planifican los proyectos de inversión, ¿no? Entre los beneficios que encontramos están el contribuir en la actualización de los indicadores de brechas y en la elaboración del diagnóstico de brechas. En la fase de programación, las OPMI elaboran su diagnóstico de brechas y su cálculo de indicadores. En esta etapa, el inventario de unidades productoras va a contribuir a la actualización de esa información. La unidad, si ustedes están viendo, o ustedes que conocen formuladores, ejecutores, las OPMI también, las brechas están planteadas por unidades productoras, y en la mayoría de casos se está buscando que se vaya a ese nivel, ¿no? Entonces, cuando se intervenga en un proyecto de inversión, se concluya, se cierra el proyecto, se va a poder descontar de la brecha y se va a poder hacer un seguimiento a partir del estado situacional que se encuentre de la unidad productora. Es decir, con el inventario de unidades productoras y activos estratégicos vamos a poder, con un análisis de este inventario, de este instrumento de gestión, se va a poder actualizar o calcular
el diagnóstico de brechas de las distintas, de los distintos servicios de la entidad. Va a permitir la toma de decisiones y a la generación de iniciativas de inversión. Al tener un inventario a nivel del gobierno regional, por ejemplo, vamos a tener el total de escuelas que están dentro del distrito, el total de establecimientos de salud dentro de un distrito, y vamos a conocer el estado situacional de cada uno de ellos. Esto va a servir como un instrumento de gestión para el gobernador local o regional para poder intervenir y poder decidir qué unidades productoras están en buen o mal estado y van a poder priorizar sus inversiones, ¿no? Otro punto de beneficio para este inventario es que va a facilitar la elaboración del diagnóstico del UP existente durante la fase de formulación y evaluación. La unidad formuladora en la etapa para la formulación del proyecto elabora el módulo de identificación. En este módulo hay un diagnóstico que se llama el diagnóstico de la unidad productora. Entonces, esa información va a poder, la unidad formuladora va a recabar ese diagnóstico de información. Primero, va a ser su fuente de insumo, porque va a conocer en una etapa preliminar y de forma más sencilla, va a conocer el estado situacional de la unidad productora y de los activos estratégicos que está formulando para intervenir. Pero en una segunda etapa, la unidad formuladora, con la información que recaba de la unidad productora, también va a actualizar esa información. Entonces, va a ser va a servir para utilizarlo de insumo y a la vez también va a facilitar la información para la siguiente etapa, que es sobre la ejecución, ¿no? Pero más adelante vamos a hablar de ese tema, cómo interactúan los operadores con este inventario de activos. Entonces, también otro beneficio es que va a transparentar las metas físicas y financieras de las inversiones en la fase de ejecución. La unidad ejecutora también, cuando hagan las adquisiciones o terminen las construcciones de las obras, a través de reportes va a registrar en el banco de inversiones sus inventarios de unidades productoras y activos estratégicos y va a tener actualizada. Entonces, no solamente vamos a tener información de la ejecución financiera, sino también imágenes o reportes del estado situacional final de la unidad productora después de al concluir la ejecución de los proyectos de inversión o de las inversiones. Otro beneficio es transparentar la entrega física de los activos intervenidos a través de la inversión pública de la entidad titular responsable de la provisión de los servicios en la fase de funcionamiento, ¿no? Es similar al de arriba. Y otro beneficio es seguimiento a la programación adecuada de mantenimiento de los activos generados con las inversiones para la oportuna provisión de los servicios. Actualmente este último punto es lo que más adolece el sistema de inversiones, ¿no? El sistema de inversiones genera activos estratégicos, genera activos y estos, a lo largo del periodo de vida de estos activos, no se sabe qué ocurre con estos activos. No se sabe si les da una correcta operación, un correcto mantenimiento a estos activos, sino que vuelve a pasar una cierta cantidad de años y se vuelve a intervenir. Entonces, el objetivo de este inventario es que no suceda eso. Con la codificación de las UPs y de los activos estratégicos y en coordinación con el sistema de abastecimiento, vamos a estar haciendo el seguimiento en la fase de funcionamiento de estos activos estratégicos. Así, bueno, con todos estos beneficios, en resumen, como vemos en el gráfico, vemos que la programación multianual va a servir para actualizar la brecha de diagnóstico, actualizar las brechas y el diagnóstico de brechas. En la fase de formulación y evaluación va a servir para realizar el diagnóstico del IP y sus activos estratégicos. En la fase de ejecución va a servir para realizar el control y transparencia del logro de las metas físicas. En la fase de funcionamiento es una fase que por primera vez estamos interviniendo como sistema, va a realizar el seguimiento a la sostenibilidad del servicio y de los activos que se estén interviniendo con inversión pública. Siguiente, por favor. En ese sentido, corresponde, como les digo, esta exposición es más que nada conceptual, corresponde primero definir servicios, ¿no?
En ese sentido, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública sacó una opinión vinculante 001 del 2022, donde define qué es un servicio, ¿no? Un servicio, ellos lo mencionan, servicio que prestan las entidades públicas, y lo define como un servicio que prestan las entidades públicas a los productos intangibles entregados por las entidades públicas a las personas, en el marco de sus competencias y funciones sustantivas que al satisfacer sus necesidades y expectativas generan un valor público. En ese sentido, cuando en el marco de esta política hablan de servicios, son servicios específicos, ¿no? Ellos entienden o definen servicios como las capacitaciones, las asistencias técnicas que brindan en las entidades. Un servicio es la emisión de algún documento administrativo. Un servicio es no sé, algún programa social que brinde el Estado. Estos son diversos bienes, son servicios que la entidad brinda, una entidad pública brinda al Estado. Sin embargo, en el marco en el invierno, nosotros los hablamos, tenemos una conceptualización no distinta, sino es más agregada que este término. Entonces, nosotros cuando hablamos de servicios vamos a estar hablando, bueno, la siguiente PPC está, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, acá, entonces, los servicios que define la política de modernización de gestión los divide o se podrían dividir hasta en cuatro tipos, ¿no? Ellos establecen de carácter prestacional, que habla de servicios básicos, servicios públicos, servicios de orientación, orientados a dar apoyo, atención a personas o grupos vulnerables, servicios de asistencia. Estos son ejemplos, ¿no? Pero también identifica como actividades limitadoras el otorgamiento de autorizaciones, licencias, permisos, también son servicios, pero en casos separados, divididos. Los servicios administrativos, que son los sistemas administrativos, las rectorías funcionales o administrativas, y los jus imperio. Entonces, esta visión que tiene la política de modernización no es, son servicios como tal, pero están en una escala detallada que el sistema de inversiones no busca, ¿no? Nosotros buscamos un servicio, una conceptualización que también se denomina servicio, pero es una agregación mayor en función o una lógica similar a lo que tiene un proyecto de inversión. En ese sentido, vamos a ver nuestra definición en el marco del invierte. Por favor, siguiente. Siguiente, por favor. En el marco del invierte, nosotros identificamos al servicio de una manera más agregada, ¿no? Identificamos al servicio como un conjunto de actividades, un conjunto de acciones que unidas entre sí brindan un servicio más general, un servicio operacional, ¿no? A ver, un momento, por favor. Sí, en el marco del invierte, el concepto de servicio tiene una connotación más integral, similar a la de la finalidad de un proyecto de inversión. Entonces, cuando hablamos de servicios, se debe verificar la identificación de manera integral de todos los procesos y subprocesos que componen la cadena de valor de producción del servicio que será destinado a la población. Es decir, nosotros entendemos que no es un servicio, una capacitación, una orientación, sino solamente son actividades que realiza el UP para la prestación de un servicio funcional de desarrollo institucional. Sin embargo, estos conceptos sirven más para las OPMIs, para definir servicios, porque aún estamos en este proceso de una estructuración de nuestro Nexo 2, donde se han agregado, en algunos casos se vienen retirando, servicios que han sido identificados desde el 2017, ¿no? Entonces, bajo este ordenamiento de los términos,
se viene haciendo una revisión con las OPMI sectoriales. En ese sentido, se dio también, por favor, un PPT atrás, por favor, puedes retroceder, por favor. Sí, entonces en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se van a identificar o estamos agrupando a los servicios en dos grandes tipos, ¿no? Los servicios de carácter prestacional y los servicios de carácter de desarrollo institucional. Los de carácter prestacional van a ser aquellos que tengan un UP que brinden uno o más servicios que generen el bienestar de manera directa a la población. Por ejemplo, el servicio de educación inicial, primaria, servicio de atención médica básica, agua potable, agua para riego, ¿no? Esos son de carácter prestacional, estos servicios son de carácter prestacional. Por otro lado, los servicios de carácter de desarrollo institucional van a estar más ligados, y estos son los servicios intermedios que el Estado brinda, pero no de manera directa a la población, sino en algunos casos va a ser de manera intermedia, y en otros casos van a ser servicios relacionados a esto que nosotros denominábamos actividades limitadoras o actividades de administración o los Ius Imperium, que el sistema de modernización así los denomina, ¿no? Entonces son carácter que una ley crea una entidad y les asigna ciertas funciones para la prestación del servicio a la sociedad, ¿no? De manera directa o indirecta, puede retribuir a la población en sus beneficios. Siguiente, por favor. En ese sentido, cabe la definición del servicio, definir el servicio de desarrollo institucional como un conjunto de actividades que realiza una entidad o empresa pública del sector público no financiero para la prestación del servicio en cumplimiento de sus funciones sustantivas asignadas por ley. En ese sentido, cuando se habla de servicios de desarrollo institucional a ser intervenidos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, debe verificar que el servicio de desarrollo institucional incluye todos los procesos misionales, estratégicos y de soporte que correspondan a una entidad y que requiere realizar para cumplir sus funciones asignadas por ley. Estamos agrupando un conjunto de servicios que una entidad podría brindar. Y sus indicadores de brecha tienen que estar vinculados a la misión de la entidad. Siguiente, por favor. Bueno, en ese sentido, la unidad productora, tenemos el concepto conocido de unidad productora que está en la directiva, que está en el reglamento, ¿no? Que se define como conjunto de recursos de factores de producción que articulados entre sí tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población. En ese sentido, con estos lineamientos se han caracterizado y se han tipificado a las UPs en función a una característica predominante, su infraestructura. Esta infraestructura hemos identificado que genera efectos o formas de poder identificar de distintas maneras van a tener efectos en la formulación. Por ejemplo, en algunos casos va a ser un diagnóstico de la unidad productora de manera más compleja, en los casos de sistema, y en otros casos va a ser de manera más sencilla, ¿no? Tienen efectos estas tipificaciones en función a la característica predominante que es la infraestructura. En ese sentido, las UPs de edificaciones, como su mismo nombre lo dice, son edificaciones que en algunos casos pueden brindar servicios prestacionales y en otros casos servicios no prestacionales o de desarrollo institucional. Un ejemplo en los prestacionales, una escuela. Un ejemplo en el de desarrollo institucional, un ministerio o otra entidad. Un ministerio o una entidad, por ejemplo, un instituto, como CERFOR, por ejemplo. Una UP de sistemas
como su nombre lo dice, acá encontramos sistemas, ¿no? En infraestructuras complejas donde unidas entre sí generan un proceso productivo, es decir, acá tenemos el sistema de agua potable, el sistema de riego, el sistema de drenaje pluvial. En estos casos encontramos esas características de la UP de sistema. Y finalmente los tipos de UP de servicio, las UP de espacios públicos, donde su principal característica es que son UP donde brindan el principal recurso. No es una edificación, no es una infraestructura, sino es que brinda el servicio a través de un espacio, de un recurso natural, en una gran delimitación de territorio, que está más vinculado al espacio natural que a la infraestructura de por sí. Entonces, esos son los tres servicios, los tipos de UP que hemos identificado y que van a ser identificados o van a ser generar una distinción entre pensar entre un UP y otro UP. Frecuentemente decíamos, agarrábamos ejemplos para el diagnóstico de UP de sistemas y lo tratábamos de aplicar para el diagnóstico de UP de edificaciones, mientras que no tenía mucho sentido. En este caso ya no se va a cometer estas imprecisiones. Entonces, cuando vamos a realizar el diagnóstico de las unidades productoras, van a ver características específicas para UP de sistemas, mientras que para UP de edificaciones va a haber otras características específicas. Y en la de edificaciones también, ¿no? Hay prestacionales. Siguiente, por favor, ahí por yo. Entonces, un mayor detalle, por ejemplo, acá las UP de edificaciones, tenemos edificaciones que brindan servicios de carácter prestacional. En estos casos tenemos como ejemplos los hospitales, las universidades, los establecimientos penitenciarios. Es decir, es característica física, es una edificación donde las personas se acercan a recibir un servicio que es de tipo prestacional. Es decir, se acercan y obtienen un beneficio a esta edificación. Mientras que en las UPs de edificaciones de carácter institucional se caracterizan por contener edificaciones de oficinas para brindar servicios no prestacionales o administrativos, o jus imperium, ¿no? Servicios intermedios, o de repente son servicios más de regulatorios, y se caracterizan principalmente porque sus activos utilizados en los procesos misionales son similares a los activos utilizados en procesos de apoyo de soporte. Como por ejemplo, unas computadoras, muebles de oficina, ese tipo de inmobiliario, ¿no? Entonces, este tipo de unidades productoras, ¿cómo este tipo de UP de edificaciones de carácter institucional se encuentran en las entidades y empresas públicas que están registradas en el anexo 1 de la directiva general? En el anexo 1, que es el clasificador institucional del sistema de inversiones que brinda sus servicios a través de diversas sedes UPs. Y algunos ejemplos tenemos, por ejemplo, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, la Contraloría, los ministerios, los gobiernos regionales, las empresas públicas. Brindan más que nada un servicio de gestión y algunos servicios más vinculados a su desarrollo prestacional. Entonces, cuando encontramos dos tipos bien marcados de UP, ¿no? Uno que brindan servicios de carácter prestacional, es decir, el ciudadano se acerca y obtiene un beneficio de los servicios que brinda esta UP, y en el otro es que son más que nada servicios de orden regulatorios, administrativos o servicios intermedios, como ven en las imágenes, ¿no? Un hospital en la parte de arriba y un ministerio en la parte de servicios de desarrollo institucional. Ambas son edificaciones. Siguiente, por favor. Acá, como ya les mencioné, los tipos de UP de sistemas, como les menciono, son estructuras intervenidas a través de obras de construcción pesada y se caracterizan por tener sus activos distribuidos en una extensión de territorio
área de influencia y o estudio, que se complementan para producir un servicio a la población. Este tipo de UP puede aprovechar un recurso natural del área de estudio y la convierte o utiliza para brindar un servicio a su población. Por ejemplo, ya lo había mencionado, el sistema de riego, el sistema de agua potable, drenaje, distribución de energía eléctrica, carreteras, vías. Su representación espacial son una combinación de puntos, líneas y o polígonos. Ahora, ¿por qué menciono la representación espacial? Porque en el inventario de unidades productoras activos estratégicos, todas estas unidades productoras van a estar georreferenciadas. Y el inventario va a ser un inventario georreferenciado. Es decir, va a ser un instrumento de gestión, va a estar en online y cualquier usuario va a poder acceder a esta información. Siguiente, por favor. Finalmente, el último tipo de UPs, en espacios públicos, como lo había mencionado, son estructuras que brindan servicios a la población de manera directa. La característica predominante de este tipo de UP es que la prestación del servicio está estrechamente vinculada a su extensión de territorio, ¿no? El principal servicio que brindan es este espacio público para que la población que se acerca a estos establecimientos pasen un momento agradable o de una experiencia, ¿no? Una experiencia agradable a la hora de interactuar con estos factores productivos. Algunos ejemplos de UPs, de este tipo de UPs, es los recursos turísticos, los ecosistemas, los monumentos arqueológicos prehispánicos, espacios públicos, entre otras, ¿no? Su representación espacial son polígonos y puntos. Ahí me había olvidado la representación espacial de las edificaciones, van a ser puntos nomás. No hay polígonos, no hay nada. Siguiente, por favor. En otro término que fue creado es el término de áreas productivas. Estas áreas productivas surgen como necesidad de la existencia de unidades productoras de gran dimensión, es decir, de edificaciones complejas, muy agregadas. Entonces, la conceptualización de áreas productivas es similar a la de unidad productora, también es una agregación, pero no es la agregación total de la unidad productora. En ese sentido, se ha definido las áreas productivas como un subconjunto. Esa es la diferencia entre la unidad productora, es decir, es parte de la unidad productora, pero tampoco es un activo estratégico. Es un término intermedio que agrega activos estratégicos. Entonces se menciona, es un subconjunto de recursos o factores productivos dentro de un UP que articulados entre sí tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo. Este término es de aplicación excepcional para las UPs de edificaciones que albergan más de una edificación dentro de su perímetro y que brindan más de un servicio prestacional. El objetivo de este término es estructurar al UP en términos de una combinación de factores de producción que brinda un servicio específico. Algunos de estos ejemplos de UPs que podrían tener o se podrían identificar áreas productivas son los hospitales, las universidades, los establecimientos deportivos, tal vez los aeropuertos, los puertos, ¿no? Esos serían algunas propuestas que tenemos de UPs que podrían identificar áreas productivas. Y esta definición del área productiva no lo hace la unidad formuladora. Igual también la identificación de unidades productoras, de áreas productivas, lo va a hacer la OPMI sectorial en coordinación con la DGPMI. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
En ese sentido, los beneficios de áreas productivas de una unidad productora van a permitir realizar un mejor seguimiento del estado situacional y funcionamiento de toda la UP. Al ser un subconjunto de ellos, va a poder identificarse como una sumatoria del estado situacional de estas áreas productivas. También podrán ser utilizadas como unidad de análisis en la formulación y evaluación sin incurrir en fraccionamiento, tomando en consideración su interrelación con LUPE. Podrán ser utilizadas como unidad de estudio para realizar el análisis de brecha oferta-demanda de servicio especializado mediante inversiones de optimización o AMS sin incurrir en fraccionamiento. En ese sentido también no se podrá crear una área productiva a través de una IOAR. Otro beneficio, se podrán plantear los indicadores de brechas por áreas productivas y unidad productora, ¿no? Este último es más que nada dirigido a las OPMI sectoriales. Entonces, como podemos ver acá, un ejemplo es, acá vemos en la gráfica es un centro de alto rendimiento, un establecimiento deportivo, donde esta unidad productora, que es inmensa, a la vez tiene múltiples edificaciones, complejos estructurales, donde cada uno brinda un servicio independizado. Entonces, estas edificaciones no son unidades productoras de por sí, calzan en el concepto de áreas productivas y se podrían intervenir, hacer un análisis de realizar formulaciones y evaluaciones a partir de estos puntos, ¿no? Esas serían las áreas productivas. Tenemos un establecimiento deportivo grande y tenemos áreas productivas independizadas, uno por cada deporte. Y como vemos las imágenes abajo, una dedicada para el ping-pong, otra para la natación, otra para diversos deportes, ¿no? Siguiente, por favor. Finalmente, el término de activos estratégicos, este término lo conocen y es más que nada dirigido para las OPMI sectoriales, ¿no? Ellos realizan este proceso de identificar los procesos y subprocesos de la unidad productora e identificar los activos estratégicos que están vinculados con de manera directa con la capacidad de producción o de manera indirecta, pero que son relevantes para la producción del servicio que realiza la UP. Esta identificación de activos estratégicos le corresponde únicamente a la OPMI sectorial, no a las unidades formuladoras ni a las unidades ejecutoras. La OPMI sectorial, en coordinación con la OPMI, con la DGPMI, elaboran los listados de activos estratégicos y estos, posterior a ello, de la validación de los activos estratégicos, aparecen en el listado del banco de inversiones por tipología. También esto es importante porque hemos visto en los registros que activos identificados por una OPMI de otro sector, la unidad formuladora viene registrando activos que no están identificados para la tipología. Entonces se debe tener bastante cuidado y esa información se encuentra en nuestra página web del MEF, la lista publicada de activos estratégicos por tipología. Entonces, frecuentemente vienen a registrar, las unidades formuladoras se encuentran en el listado, como ahora es un solo listado general, están formulando una tipología X y no están utilizando los activos identificados para la tipología en específico, sino están utilizando el listado que mejor les parece. Y eso está mal. Ya en los siguientes meses estamos trabajando para individualizar este listado de activos y también para identificar qué unidades formuladoras son las que están cometiendo este tipo de errores. Siguiente, por favor. Bueno, lo que quería ahora, de explicado el marco conceptual, estamos en este proceso de levantamiento de información. Como ustedes conocen del sistema, unidades productoras
no hay información a nivel nacional más que de algunas tipologías, como por ejemplo van a encontrar de educación, de salud, van a encontrar en el Scaler, RENIPES, de repente en el de vías también en el ministerio van a encontrar estas unidades productoras registradas a nivel nacional en gran proporción y no se conoce si está al 100%. El objetivo que tenemos no es un objetivo a corto plazo, sino nuestro objetivo es tener el total de unidades productoras, el 100% de unidades productoras del 100% de tipologías del anexo 2. Todo ello georreferenciado y en el banco de inversiones. Ese de ahí va a ser nuestro parte del inventario de activos y unidades productoras y va a ser identificado como nuestro catálogo listado de UP. En ese sentido, hemos establecido una secuencia de 3 etapas para obtener el inventario físico de activos estratégicos. En la primera etapa dividimos en 2 pasos, que es la definición de activos estratégicos y unidades productoras, y el segundo paso es la localización de UPs y sus responsables. Todo esto, como ven acá, va a ser realizado en coordinación con la OPMI del sector. En la segunda etapa va a haber un registro progresivo de activos de UP y activos estratégicos, y en la tercera etapa se va a realizar el inventario físico de activos estratégicos. Profundizo en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Como acciones preparatorias, en la primera etapa, que como había planteado, se va a establecer, se va a identificar a las UPs de cada cadena funcional, de todo el anexo 2 que ustedes después de esta capacitación pueden revisar. Vamos a identificar las unidades productoras de cada una de ellas. Y si es que ya están identificadas, las vamos a revisar porque en algunos casos no están bien identificadas o en algunos casos sí están bien identificadas. La vamos a revisar en coordinación con la OPMI del sector. En paralelo, vamos a también identificar los activos estratégicos de todas las tipologías existentes en este anexo 2. Como siguiente paso, siguiente por favor, se va a buscar listar con este catálogo ya identificado, por ejemplo, tenemos identificado a la UP que se llama, un nombre genérico es escuela. Ahora, con este nombre genérico vamos, identificamos todas las escuelas que existen a nivel nacional. Y esto va a ser un trabajo también en coordinación con la OPMI del sector y con otras áreas técnicas de los ministerios, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, de las áreas técnicas de los ministerios. En algunos casos hemos identificado que existen la que tiene información del listado total de UPs, no es la OPMI, no es la UEF, sino es el área estadística, el área de normatividad, el área de planeamiento. Entonces, vamos a identificar, vamos a centralizar toda esa información en un solo punto, en un solo catálogo. A esa etapa nosotros le llamamos elaboración del listado de UPs. Siguiente, por favor. Y todo este listado va a ser georreferenciado en la mayoría de lo posible. En ese sentido, las etapas que manejamos, como acá ven, elaboración del catálogo de UP de activos estratégicos y el listado de UP, estamos planteando que es una coordinación entre la DGPMI con la OPMI del sector. Estamos planteando realizarla entre agosto y abril del 2024. Entre agosto de este mes, agosto del 2023, a abril del 2024. En ese sentido, tenemos diversos avances con diversos sectores y diversas tipologías que vamos a ir avanzando para llegar al punto de tener el listado
el listado total de las UPs con las que cuente actualmente el sector o los gobiernos locales. Entonces, en este proceso es de identificación del listado, elaborar el listado solamente de UPs y centralizarlas en una base de datos, ¿no? Pero como en paralelo, también nosotros venimos elaborando los formatos 11A y 11B, que actualmente no están disponibles, están en proceso de desarrollo estos formatos. A partir de estos formatos, 11A y 11B, van a poder los operadores acceder a esta base de datos para poder actualizar la información que vayamos registrando o centralizando. Este proceso va a demorar aproximadamente entre la elaboración, estamos identificando desde diciembre del 2023 hasta noviembre del 2024 para tener los formatos 11A y 11B. Contado con estos formatos, va a haber un proceso de marcha blanca, digamos, desde junio. Estamos poniendo registros de UPs y activos estratégicos. Esta es la segunda etapa. Para esta segunda etapa ya estamos con una marcha blanca, contando con el formato 11A, 11B, y ya las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras pueden ir actualizando la información en los formatos, pero va a ser todavía opcional en esa etapa. Y como tercera etapa ya vamos a elaborar manuales y protocolos para la identificación del estado situacional de las UPs y de activos estratégicos. Vamos a elaborar manuales de cómo levantar información del inventario de unidades productoras y activos estratégicos. Siguiente, por favor. En ese sentido, como les menciono, en la segunda etapa ya nosotros vamos a contar con los formatos 11A y 11B. Estos formatos 11A y 11B van a ser formatos para acceder a los catálogos, al listado de unidades productoras, al listado de activos estratégicos. En ese sentido, se ha establecido un proceso para la actualización de la información de este listado de unidades productoras y de activos estratégicos. La unidad formuladora va a tener que registrar el diagnóstico de la unidad productora y activos estratégicos en el formato 11 a la hora de realizar el diagnóstico del UP cuando formula un proyecto. La unidad ejecutora va a tener que registrar el formato 11A y 11B cuando cierre el proyecto de inversión. Es decir, cuando está registrando el formato 7, va a estar vinculado también, cuando llega a la sección, va a tener que ir, va a estar vinculado al formato 11A y 11B. Va a tener que llenar toda la información del formato 11A y 11B y de ahí cerrar el formato 11A y 11B con la información respectiva y volver al formato 9 para cerrar todo lo que corresponde en ese formato. Similar en el formato 7, ¿no? Viene llenando la información del formato 7, va a tener que cuando ingresa al diagnóstico de unidad productora, va a tener que vincularse con el formato 11, llenar toda la información que solicita para esta unidad productora en específico, y cerrar el formato 11, actualizarlo y volver al formato 7 para terminar con su registro del proyecto. Ese es en el caso de proyecto. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, en caso similar también es para las unidades, para las optimizaciones, ¿no? Para la optimización también va a ser similar, ¿no? Para las optimizaciones van a tener que, la UEF cuando realice un diagnóstico del UP, va a tener que registrar el formato 11, y también cuando cierre una IOR, también va a tener que registrar el formato 11A y 11B. Las orientaciones específicas para la implementación, en la etapa 3, el inventario institucional de UP y activos estratégicos en la fase de funcionamiento. Esta etapa es una etapa que se realizará
en coordinación con el sistema de abastecimiento. Esta etapa ya consiste en que el órgano respectivo de abastecimiento va a actualizar de manera anual este diagnóstico de la este inventario de unidades productoras y de activos estratégicos. Es decir, ningún operador del sistema de inversiones va a levantar la información de manera anual, por lo menos en el largo plazo, pero sí lo que va a hacer es, cuando intervenga una unidad productora, esta información de la unidad productora va a ser actualizada en nuestros formatos 11A y 11B. Entonces, con los actuales lineamientos, ¿vamos a tener información actualizada de las unidades, de todas las unidades productoras de forma anual? No. Se va a actualizar la información solamente de las unidades productoras y activos estratégicos que sean intervenidos con inversión pública. Esto es una estrategia de manera temporal para cuando ya el Sistema Nacional de Abastecimiento ya cuente con su sistema con el SIGA a nivel nacional y cuente también con las directivas, vamos a poder designar a un operador para que levante este tipo de información de manera constante. Ok, siguiente, por favor. Muchas gracias. Agradecemos, doctor Sedano, por la exposición. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿una entidad puede tener más de una unidad productora? Sí, claro. Nosotros hemos identificado las entidades. Las entidades no es una unidad productora. Pero estos conceptos nosotros venimos revisándolos y la entidad... Claro, la entidad es una institución, es un órgano jurídico que plantea tener una personería jurídica. Entonces, es un pliego presupuestal una entidad. En ese sentido, puede tener muchas UPs, o tal vez una también. Va a depender del tipo de entidad que estemos hablando, ¿no? Pero todos estos conceptos se vienen desarrollando y lo vamos a tocar también a futuro. Va a salir publicado unas notas conceptuales del Servicio de Desarrollo Institucional. Entonces, cuando hablamos de entidades, estamos hablando del Servicio de Desarrollo Institucional. Y estamos en proceso de ese desarrollo conceptual. Siguiente. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿la definición de unidad productora y áreas productivas será elaborada por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones Sectorial y la DGPMI? ¿Habrá participación de las unidades formuladoras? Siempre va a haber participación por parte de las unidades formuladoras y van a ser contactadas por la OPMI sectorial. Pero sí, van a ser, al igual que los activos estratégicos, los activos estratégicos y las unidades productoras van a ser conceptualizadas por la OPMI sectorial, pero en coordinación siempre, no solamente con las UF, sino también con las áreas técnicas y normativas del sector. Gracias, Francisco. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿en los gobiernos locales las obras de vías urbanas, las zonas deportivas, parques, formarían parte del inventario? Sí, es correcto. Todo esto son identificados por el Sistema Nacional de Inversiones como unidades productoras. En ese sentido, van a pasar a ser inventariadas y estar en este inventario de unidades productoras y activos estratégicos. Acá hay diversos retos que debemos de afrontar con la OPMI para ver, por ejemplo, en el caso de vías, hasta dónde se podría cerrar o tener el alcance de qué es un UP, ¿no? Por ejemplo, en vivienda han identificado vías colectoras como una UP. Entonces ya, ok, hasta cuál es su tamaño completo, su tamaño total. Entonces sí va a haber algunos retos, pero todo lo que nosotros conocemos como UP, como formuladores, todo eso va a ser inventariado. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿la unidad productiva de la Oficina General de Administración es considerada una unidad productora y es un proceso de soporte que puede ser intervenido con una IOAR? Y sistema que requiere software y sistema de información para mejorar las aplicaciones. Nancy, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? No te escuché.
puede intervenir sobre los procesos dejando de lado los procesos de soporte. Sí, por favor, Francis, no te estoy escuchando bien, pero podrías repetir. Sí, la pregunta es la siguiente. La área productiva de la Oficina General de Administración es considerada como una unidad productora y es un proceso de soporte que puede ser intervenida por una IOR. Ah, perfecto. O solo se podría intervenir dejando de lado los pregunta procesos de soporte. Gracias, Francis. Esta es una pregunta importante para cerrar este tema. Ninguna unidad orgánica es unidad productora. En ese sentido, no hay unidades productoras de desarrollo de Oficina General de Administración u otro tipo de oficina. Ningún tipo de oficina es la unidad productora. La unidad productora, como mínimo, es la sede completa. Entonces, cuando estamos hablando de es un proceso de soporte que puede ser intervenido con una IUR, claro, entonces estas cosas no están identificadas, incluso, por ejemplo, allá hablando de los lineamientos de IUR, la oficina de administración no es una oficina encargada de un proceso misional, sino de soporte. Entonces, las adquisiciones que realicen a este tipo de oficinas no pasan por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, sino deberían hacer una adquisición de manera directa con el área de abastecimiento. No debería de estar identificado como una IUR cualquier adquisición para este tipo de oficinas. Y para recalcar, ninguna unidad orgánica, es decir, ninguna oficina es una unidad productora. Siguiente, gracias. Gracias, Francis. Siguiente pregunta. Gracias. La siguiente pregunta es, para el caso de unidad productora, que es un sistema de agua potable, la fuente que provee el agua sería un activo estratégico a intervenir. Sí, en este caso, como habíamos planteado, por ejemplo, todavía no ha sido definido como por la OPMI, todavía no hemos conversado, pero esta área productiva es un término creado más que nada para edificaciones de gran dimensión, de gran complejidad, ¿no? Pero cuando estamos de UPs de edificaciones, pero cuando hablamos de UP de sistemas, ya el término componente ya existe. Entonces, en estos casos que mencionas, áreas productivas o componentes tienen esa misma lógica, ¿no? Es más bien lo que queríamos es tener un término de componente, pero similar al componente en sistemas, en UPs de edificaciones. Pero sí tienen la misma lógica. Gracias, Francis. La siguiente pregunta es, ¿cómo se define el proceso de identificar activos de forma estándar? No te escuché, Francis, disculpa que acá hay una marcha. La siguiente pregunta es, ¿podrían definir el proceso de identificación de activos estratégicos? Podría definir el proceso, no escuché, Francis, discúlpame, estoy acá. La siguiente pregunta es si podrían definir el proceso de identificación de activos estratégicos y unidades productoras. Ah, perfecto. Claro, el proceso, como digo, lo vamos a realizar en coordinación con la OPMI sectorial y van a estar invitados las UEFs y varias técnicas normativas que la OPMI sectorial coordine. Entonces, el proceso
va a iniciar con una invitación, una comunicación con oficio por parte de la DGPMI a la OPMI sectorial, y a partir de ahí vamos a realizar una serie de coordinaciones para revisar primero el total de tipologías que cuenta el sector, después identificar cuáles son sus unidades productoras a partir de la conceptualización que tenemos y la visión que tenemos y que buscamos con este inventario de unidades productoras. Aclarar que esta tipología también no quiere decir que lo que identifiquemos como P es que a partir de ahí va a ser la unidad de análisis del proyecto, ¿no? En algunos casos no va a calzar 100%, y en otros casos sí va a calzar. Después, identificado un P, vamos a pasar igual. De todas las tipologías vamos a identificar los activos estratégicos. Para ello, para identificar los activos estratégicos, tienen que conocer el servicio e identificar los procesos misionales, los procesos que se tienen que realizar para obtener el servicio. A partir de ahí, en cada proceso y cada subproceso identificado, se van identificando cuáles son los activos estratégicos. Y finalmente, para poner de manera agregada un listado de activos estratégicos. Todo ese listado identificado por las UPs serán validadas por la OPMI sectorial, la DGPMI, y van a ser publicadas y van a estar en el banco de inversiones para disposición de las unidades formuladoras y de las unidades ejecutoras en el uso de los formatos, de los diversos formatos del banco de inversiones. Y el inventario de activos, que va a ser registrado o alimentado a partir de los formatos 11A y 11B. Gracias, Francis. Sería una cosa más decir que puede ser dado para resolver el debate. Mantenemos la lista de los cuadros por las razones que vean en un centro ejecutivo, o modificamos la lista total, retirando los cuadros por las razones que vean en un centro ejecutivo. En cualquiera de los servicios que hay que elegir diferente, porque a los tres no decisión, bueno, ese que tengo que aplicar, pero en todo caso, igual el llevar de eso, y más allá de eso, la Secretaría Técnica, Francis. punto de vista, Gracias. Gracias, Héctor. La siguiente pregunta es: ¿cuando se atribuyen los activos por tipología, están alineados a la ficha técnica estándar o a todos los documentos técnicos? Ya. Bueno, esto de los activos no está por instrumento metodológico, sino es por tipología. Es decir, puede ser una ficha técnica simplificada, estándar, perfil, baja y mediana complejidad. Va a aparecer en el banco y sin un margen del tipo de instrumento metodológico, incluso para la CIOA. Es decir, esta identificación de activos es para la UP, y la UP es permanente, mientras que la inversión es temporal. Gracias, Francis. Gracias. La siguiente pregunta es: ¿retrasarán los proyectos de inversión de desarrollo agropecuario, turismo, medio ambiente? Esto funciona en los proyectos de educación, salud y transporte, donde las normas y lineamientos están definidos y ordenados. Sí, no, para hacer toda inversión en todas las tipologías se requiere hacer un diagnóstico de unidad productora. Si bien, como menciona, agropecuario, turismo, medio ambiente, de repente, como dicen, y yo no tengo cómo constatarlo actualmente, no tienen normas técnicas, se van a generar protocolos y no va a ser, no es una actividad distinta a la que actualmente ya realizan en las UEF. Es decir, el diagnóstico van a levantar su información, solamente que ahora lo van a registrar en el banco de inversiones a través del formato 11. Ojo que esto todavía estamos hablando de junio del 2024 hacia adelante. Vamos a empezar. Gracias, Francis. Agradecemos su participación. Para finalizar, queremos indicarles que luego del Ministerio de Economía y Finanzas, en la sección de Inversión Pública, se ubica la Asociación de Capacitaciones Virtuales, en la cual podrán encontrar los enlaces de programación de capacitaciones, capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje.
Asimismo, presentamos la programación de las próximas capacitaciones, las cuales se encuentran ubicadas también en la página web. Si tuviesen más consultas o dudas, pueden ingresar a los enlaces que se muestran en pantalla, consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. No te dejes de engañar, esos son los únicos canales de contacto que la EGPMI pone a su disposición, el directorio de la EGPMI y el directorio del Conectamef. Agradecemos a todas y todos los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes, hasta pronto.